Hola Capricornio, qué alegría, qué felicidad estar leyendo aquí en tu especial. Bueno, como siempre te invito a suscribirte, activar la campanita para que estés en nuestros en vivo y apoyes un refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Metatrón quiere decirte lo siguiente: enfócate en el momento presente, enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda si necesitas apoyo para regresar al orden. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Mira que este mensaje me dice que muchos de ustedes están muy angustiados por el futuro, muy ansiosos o lamentándose todavía por el pasado. Y ninguna de estas dos actitudes es correcta. Lo ideal es que tú te enfoques en el vivir el aquí, el ahora. Entonces quiero que ya mismo hagas el siguiente decreto para tu vida y escribas: me enfoco en el presente, me enfoco en el presente. Y mira que te está diciendo que pidas ayuda si necesitas colocar cierta situación de tu vida en orden. Bueno, ok. Recuerda que nuestra lectura es general, toma lo que te resuene, el resto libéralo, y si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario y en mi descripción están los datos de contacto. Bueno. Esta primera parte tiene que ver con el mensaje de tus guías para tu energía. Recuerden que estamos intentando mejorar tu vibración para que atraigas mejores cosas y subir la vibración del planeta en conjunto también. Entonces al final te invitamos a quedarte en una meditación chiquita de 2-3 minutos para que mejores tu vida. Te está diciendo: recoge paz del pasado. Respecto a tu energía, si sientes que esta está estancada tanto en áreas emocionales, económicas, sentimentales, familiares, en tu salud, te está diciendo tienes que soltar la mochila del peso del pasado. Sí, a veces uno se recarga, uno piensa que definitivamente puede con todo y seguir arrastrando culpas del pasado, rencores del pasado. Me dices tiempo de que las sueltes y en esta semana empieces ese proceso realmente en serio. Tu segundo mensaje respecto a la energía te dice: el saber te da rectitud. Mira que esto me dice que sigas haciendo las cosas de la manera correcta, que no cobres venganzas. No sé por qué me resuena mucho este término de venganza, de trabajar en el perdón, de hacer las paces. Recuerden que igual perdonar no implica volver con esa persona que nos lastimó, pero sí implica dejar de entregarle el poder que tiene sobre nuestra vida, ¿sí? Recuerden que uno queda amarrado literal, como un amarre, sí, como un trabajo de estos de magia negra, cuando uno tiene rencor con alguien. O sea, energéticamente uno lee estos cuerpos y se ve como un nudo, como un espagueti ahí, como una mezcolanza de hilos. Cuando tú tienes odio o rencor contra alguien, entonces pues no sigas atado a esa persona. Veamos iniciales importantes en estos momentos y te invito a suscribirte, a activar la campanita ya mismo. La M, la R, la D, la V grande y la letra S. Nuevamente te invitamos a suscribirte para que estés en nuestros en vivo y apoyes nuestro refugio animal. Signos importantes estos días para el amor. Veamos qué se viene. Tenemos a Virgo, tenemos a Sagitario, tenemos a Capricornio y tenemos Aries. ¿Ok? Bueno, si ambos son Capricornio, déjense guiar por el signo ascendente o el signo en Venus, especialmente para estos temas de amor, ¿no? Recuerden que este es el planeta regente de amor. Y si tienes a alguien especial, mientras barajo, di el nombre de esta persona. Te invito a suscribirte. Recuerda seguirme en Facebook, Instagram, TikTok.
Se viene una etapa de mucha tranquilidad, de armonía, de solución de problemas en el amor. Mira que esta es una carta que me habla mucho también del tema de si están en pareja y hay hijos, enfocar el amor de pareja también pensando en que debe ser sano porque hay personas que están aprendiendo de ustedes, ¿sí? Pero definitivamente el 10 de copas siempre es una carta de tranquilidad, una carta de solución. También es una carta de sanación del linaje paterno, del linaje masculino, en temas del amor. Entonces me parece que se vienen días buenos por fin. Esta de as de acá me lo confirma y es que me dice que se está cerrando un ciclo. Esta representación de Rider-Waite es bastante tétrica, digo yo. Pero cuando nosotros lo vemos en otros tarot es como un círculo, ¿sí? Y yo pienso que ustedes vienen de etapas en las cuales pues la han pasado mal. Como que no se acababan de reponer de un golpe de la vida y la parte sentimental ya les estaba dando otro. Así lo siento a través de esta carta, ¿no? Que como les digo es bastante tétrica. No le están haciendo acupuntura. Pero lo superan. La carta de las de oros me dice que esto se supera, que llega a un éxito, un triunfo sobre lo que estamos viviendo. Y eso, claro, va en mucha concordancia con la tranquilidad. Vas a poder superar eso que estás pasando en tu área sentimental, tanto si estás en pareja como si estás soltero, soltera y te sentiste o saliste de una relación literalmente como esta foto, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más nos dice respecto a lo que se viene. ¿Qué más podría estar viniendo? Tiempos de reconexión con la pareja. Tiempos o con ustedes mismos, de mucha afinidad. Si estás soltero es muy probable que conozcas a alguien con quien va a haber mucha afinidad. Probablemente le conozcas en una especie de reunión social, fiesta, celebración, baile. Así que me hacen el favor y salen de ese caparazón donde algunos de ustedes se han metido y se abren un poquito más. Si están en pareja, es tiempo de salir a compartir un poco más con tu pareja. Tiempo de celebrar, de reconquistarse, de volver a revivir la llama de la pasión. Y van a ver cómo todo fluye. Es que siento que es como si les sintiera como que ese nudo se desata y ya ves libremente los hilos. ¿Ok? La carta del caballero de oros me habla de conquista nuevamente. Entonces, mira que te está instando a eso, ¿no? A que se vienen días de detalles, días de esas primeras etapas del amor. Aprovéchalo. Cree que realmente se van a dar y pon de tu parte. ¿Qué más quiere mostrarnos? Mira el 7 de oros, que es casi como unas de oros y un caballo de oros. O sea, de verdad que los días tristes entre ustedes como pareja van a terminar siempre y cuando se vuelvan a reconquistar el uno al otro. Entonces, siempre y cuando hagan eso, yo veo que realmente la conexión entre ustedes pues va a volver a fluir de una manera súper linda, súper bonita. Veamos qué nos dice el oráculo respecto a tu parte amorosa. Dice, haz el cambio. Mira que es una carta en la cual hay una chica que se está viendo en un espejo y esto pues digamos que simbólicamente es muy representativo porque nos habla de primero mirar hacia adentro antes de esperar el cambio en la relación. Entonces me dice, analiza con qué cosas tienes que cortar, ¿sí? Esto me habla de que a veces te sientes un poco como muy o asumes actitudes algo soberbias o algo prepotentes o orgullosas y que si quieres realmente lograr este éxito en esta relación, esta nueva conquista en este amor, es algo en lo que tienes que trabajar, ¿sí? Recuerda que siempre las lecturas es para que podamos evolucionar, saber qué nos quieren decir nuestros guías espirituales para crecer como personas, ¿sí? La carta del Fénix me dice, ¿cómo es eso del felices para siempre? Recuerden que el Fénix es una carta de resurrección. Ay, por aquí se escuchan mis perritos.
Es una carta de reconexión, es una carta de volver a conectar con revivir todo, ¿sí? Entonces veo relaciones en las cuales se enciende nuevamente la llama de la pasión, pero nos pide también hacer ciertas cosas. Bueno, quiero que ya mismo vayas a tu signo ascendente y si no le conoces, quiero que vayas al video de Leo. Quédate en la meditación para que puedas seguirnos. Bueno, bendiciones. Amén. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la Tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.